Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es martes 17 de septiembre del año 2024. Vamos a reflexionar la lección de escuela sabática que se titula La crucifixión. Por cualquier ángulo que veamos, la crucifixión de Jesús es sumamente terrible. Empero yo quiero decir que considero la cruz como la ratificación del plan de salvación, el sello de la salvación. Sin embargo, analizar las escenas que nos presenta la Escritura, especialmente San Marcos, porque de ahí hemos venido estudiando, es sumamente fuerte y delicado. La Escritura nos presenta ciertos detalles importantes respecto a la crucifixión, pero aún así no es posible imaginar todo lo que ello significó. Evangelio según San Marcos, capítulo 15, versos 21 al 38. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, y que le llevase la cruz, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas. No entendían lo que decían. Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros, como con los escribas: a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda de la cruz para que veamos y creamos. De cualquier manera no iban a creer aunque lo hiciera, aunque lo hubiera hecho. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. A la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, es decir, las 3 de la tarde: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 de arriba a abajo. Hay muchos detalles aquí interesantes, importantes, pero no tenemos tiempo de tocarlos. Jesús está afrontando el terrible Via Crucis, aunque Jesús gozaba de gran fortaleza y resistencia debido al vil trato al que había sido sometido. Se encontraba totalmente desgastado físicamente. Es imposible que nosotros podamos entender y comprender todo lo que Jesús sufrió, pero el relato bíblico nos permite tener por lo menos una idea del agudo sufrimiento que enfrentó. Considero que la mayor ignominia a la que fue sometido Jesús fue precisamente en la cruz. A estas alturas espero que ya todos estén familiarizados con esta terrible palabra ignominia, porque Jesús fue crucificado totalmente desnudo. Aunque nosotros veamos los cuadros que pintan de Jesús en la cruz, siempre lo vemos cubierto con un lienzo, un paño, o como usted quiera llamarle. Pero lo cierto del caso es que Jesús fue crucificado desnudo. En esa situación, ningún líder religioso y fariseo, noten bien, o escriba, pusieron una sola objeción. A él someter a los peores criminales a la cruz era una estrategia para hacer sufrir y martirizar a los delincuentes, salvo que con Jesús no opera lo de delincuente y malhechor, porque Jesús nunca cometió un delito, un ilícito y mucho menos un pecado, pero sí sufrió el martirio de la cruz. Por otro lado, no voy a entrar en discusión de ninguna naturaleza o de ninguna especie, ni tampoco en discusión hermenéutica respecto
de si Jesús fue clavado de las manos o de las muñecas. Me parece que eso es irrelevante, pero además que nos distrae de lo realmente importante, es decir, el sacrificio de Jesús para nuestra salvación. Claro, lo más importante es el sacrificio de Jesús para nuestra salvación. Claro, siempre y cuando lo aceptemos como Salvador personal. Así que solo vamos a resaltar el gran sacrificio de Jesús y no detalles que solo le quitan el verdadero significado al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora Jesús tenía que ser levantado en la cruz, como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Ahora Jesús pende de la cruz y todo el mundo tenía que conocer este gran sacrificio. Todos tenían que conocer el evangelio que es Cristo Jesús. Ya no más silencio ni ocultar identidad. Ahora se ha ratificado el plan de salvación y se hace necesario anunciarlo a todo el mundo. Y precisamente Jesús pende en la cruz y no es porque no se pueda salvar sino a sí mismo, sino porque por su propia voluntad y por amor al pecador decide ofrecer su vida en sacrificio para poder salvar a todo aquel que acepte su sacrificio y le declare o lo declare que Jesús es su Salvador personal. Y este sacrificio solo lo podía hacer Jesús, porque Jesús es totalmente hombre y totalmente Dios. Siempre ha sido Dios y siempre lo será. Al llegar al lugar de la ejecución, los condenados fueron atados a los instrumentos de tortura, mientras los dos ladrones se debatían en manos de los que extendían sobre sus cruces, los que los extendían sobre sus cruces. Jesús no ofreció resistencia. Su madre contempló la escena con agonizante suspenso, con la esperanza de que hiciera un milagro para salvarse. Vio sus manos extendidas sobre la cruz, esas manos queridas que siempre habían dispensado bendiciones y que se habían alargado tantas veces para sanar a los que sufrían. Cuando trajeron martillos y clavos y estos atravesaron la tierna carne de Jesús para asegurarlo en la cruz, los discípulos, con el corazón quebrantado, apartaron de la cruel escena el cuerpo desfalleciente de la madre de Cristo. El Señor no formuló queja alguna, su rostro seguía pálido y sereno, pero grandes gotas de sudor perlaban su frente. No hubo mano piadosa que enjugara de su rostro el rocío de la muerte, ni palabras de simpatía e inmutable fidelidad que sostuvieran su corazón humano. Estaba pisando totalmente solo el lagar y del pueblo nadie estuvo con él. Mientras los soldados llevaban a cabo la odiosa tarea, él sufría la más aguda agonía. Oró por sus enemigos: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta oración de Jesús, note bien, por sus enemigos, abarca al mundo, pues se refiere a cada pecador que habrá de vivir hasta el fin del tiempo. En los sufrimientos de Cristo en la cruz se cumplía la profecía siglos antes de la crucifixión. El Salvador había predicho el trato que iba a recibir. Dijo: porque perros me han rodeado, hame cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Ellos miran y considérenme, partieron entre mí sus vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. La profecía concerniente a sus vestiduras fue cumplida sin consejo ni intervención de los amigos o los enemigos del crucificado. Su ropa había sido dada a los soldados que le habían puesto en la cruz. Cristo oyó las disputas de los hombres mientras se repartían las ropas entre sí. Su túnica era tejida sin costura y dijeron: no la partamos, sino echemos suertes sobre ella, ¿de quién será? Y cuando vino la plenitud de los tiempos, aquel que fue designado en los consejos del cielo divino, a la tierra como instructor, era nada menos que el creador del mundo, el Hijo del Dios infinito. La rica benevolencia de Dios lo entregó a nuestro mundo, y para satisfacer las necesidades de la humanidad tomó sobre sí la naturaleza humana. Ante el asombro de las huestes celestiales, caminó por esta tierra como el Verbo eterno, plenamente preparado. Abandonó las cortes celestiales
para venir a este mundo estropeado y contaminado por el pecado. Misteriosamente se vinculó a la naturaleza humana. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El exceso de bondad, la benevolencia y el amor de Dios, note bien, fue una sorpresa para el mundo de la gracia que se podía captar, pero no contar. Queridos amigos y hermanos, la historia de la cruz es la prueba más grande del amor del Señor para con nosotros los pecadores. Si nuestro corazón es conmovido y movido a reconocer a Jesús como nuestro suficiente Salvador, si nuestro corazón, con estas escenas, con estos actos, no es conmovido a reconocer a Jesús como nuestro suficiente Salvador, entonces no existe en el universo nada más grande que pueda impresionar nuestro corazón. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.